Más allá de las cifras, más allá de la polémica, más allá de lo que se ha discutido en torno a los libros de texto gratuitos, hoy, 28 de agosto, dio inicio el nuevo ciclo escolar 2023-2024 bajo un nuevo esquema de la nueva escuela mexicana. Más de 24 millones de estudiantes regresaron a las aulas, más de 1 millón de estudiantes nuevos que se incorporan a la educación básica, con los libros de texto gratuitos, con la capacitación docente. Hoy inició el nuevo ciclo escolar y para hablar del tema saludo con mucho gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a mi compañero analista de Mega Noticias Víctor Hugo Hernández. Caballeros, muy buen inicio de semana. Vaya tema, inicio del ciclo escolar. Buenas tardes. Sí, y en medio de todo esto, Eduardo, en medio de las improvisaciones, en medio de la falta de publicación de los planes de educación que deberían por ley haberse publicado con anticipación, con anterioridad, la nueva escuela mexicana, que de alguna forma es el proyecto que esta administración ha venido impulsando, Víctor, sí, y sobre todo, bueno, pues el tema también de los errores ortográficos, gramaticales, de ideología, de los libros de texto en medio de esta polémica, en tiempos electorales ya, Víctor, y eso también le da cariz a este asunto. Sin duda, un día importante hoy, este inicio de clases, son muchos, 24 millones de jóvenes de educación básica, preescolar, primaria, secundaria, más de 1.200.000, como ya decía Eduardo, maestros que se incorporan también y que sobre ellos va a recaer parte de esta responsabilidad, Víctor. El regreso a clases, Raúl, que como tú bien dices, en otro contexto, es y debe de ser siempre un motivo de fiesta y alegría que un país pueda mandar a sus niños a prepararse y a capacitarse para un futuro mejor. Claro, complejo y además siempre apasionante y estimulante ver el regreso de niños con todo lo que esto implica, porque finalmente estamos hablando del presente y el futuro de nuestro país, de la oportunidad de tener generaciones mejor preparadas y de niños más capacitados, entrenados para lo que viene. Malo, cuando bien tú lo dices, la educación se ve sometida también a la injerencia de la política, y en esta ocasión porque, pues bueno, venimos de una discusión que no se ha podido todavía terminar, que tiene que ver con en el contexto de los libros de texto que repartió el gobierno, los libros de texto gratuito, que también, dicho sea de paso, si no fuera por ese sesgo político, podríamos hablar de presunción, de presumirlos, de sentirnos alegres y contentos de que un gobierno pueda dar a sus niños libros de texto gratuitos. Pero de nuevo la política, de nuevo la ideología, de nuevo el dogmatismo que parece permea todas las capas de nuestra vida social, y la educación no está exenta. Yo lamento mucho que en este contexto llegue toda esta situación que se esté dando como tal, porque pues muchos padres en este momento en muchas partes del país están molestos, inconformes. Hay varios estados de la República, ya dos, Chihuahua, Coahuila, que se han amparado, que han tenido que recurrir a sus propios textos, otros han tenido que utilizar los libros del periodo anterior, cosas que no se deberían de haber dado, Raúl, si se hubiese, digamos, previsto esta situación. No, se minimizó el problema a mi entender, no se le dio la importancia que tenía, se pensó que no habría manifestaciones de padres de familia, ni que habría gente molesta por esto, y ya vemos lo que pasó. Llegamos en un momento en que comienza un periodo de educación que deberíamos de celebrar, lamentablemente entre quejas, tirones y trompetones. Así es, y bueno, ahora el tema no es menor, Víctor. Yo leía con mucho interés lo que propone la nueva escuela mexicana, y por lo menos en lo que es la teoría, la hipótesis de lo que están planteando, y mira, una educación centrada en la dignidad humana, una educación solidaria, una educación que promueva el amor a la patria, una educación que fomente el respeto, una que se cuide también el tema de la salud, se eduque a los niños en el tema del cuidado de la salud y de la prevención del medio ambiente. Es decir, tú escuchas ¿quién va a decir esto? Que no? Exacto, ¿quién va a decir que no? Exacto, yo lo leía y dije, oye, ¿qué más queremos? Qué Amor a la patria, respeto, verdad, valores. Oye, excelente. Sí, el problema, y yo creo que ahí radica todo, es precisamente en las prisas, es en saltarse la ley. A ver, ¿qué fue lo que generó, y vamos al origen de este problema de la nueva escuela mexicana y del tema de los libros de texto? Que se brincaron la ley.
Ese es exactamente el punto. Todo lo demás pudiera ser discutible. Todo lo que es precisamente el evitar que tengan errores gramaticales, ortográficos, sin duda, ¿sí? Pero cuando se trata de brincarse la ley para hacer su santa voluntad, me parece que esa es la parte central. Un problema que genera esta administración, como muchos de los que han generado, y que luego se atora porque las prisas les llegaron. Y además, bueno, pues con este asunto que no ha quedado perfectamente claro, que es cómo se va a impartir ahora el nuevo esquema de materias a lo que le llaman la parte de los campos formativos, es decir, ya no va a ser por español, matemáticas, biología, ciencias naturales, ahora ya lo sabemos, es por los campos formativos que son lenguaje, saberes, ética, y que de alguna forma están concentrando lo que vienen siendo las materias. Es un cambio completo, y que finalmente, sí, los libros son una herramienta, Víctor. Sin duda, sí, el mayor peso va a caer en los maestros. En los maestros. Y también hay que reconocer, claro, hoy por hoy, y no con esto minimizo el tema, Raúl, que es sumamente importante, hay que también reconocer que los niños no solo tienen una educación a través de los libros de texto, la tienen a través de las redes, a través del internet, a través de, en fin, son muchas las ventanas a las que un niño está expuesto y sometido para el aprendizaje. Pero aquí es cierto, al margen también del tema de la ley, yo lo que más critico y pienso que falló, Raúl, porque si me hablas de módulos, si me hablas de modelos, si me hablas de educación transversal, híjole, pues yo creo que ese tema será para los expertos, si eso no lo conducente o lo que debe de ser, no me quiero meter ahí. Lo que sí lamento es que no sea consensado, que no haya sido en el tema del análisis en conjunto, que digas tú, a ver, vamos a agarrar a padres de familia, vamos a escuchar a los maestros, como lo dice la Ley General de Educación, Víctor, y vamos a hacer un trabajo conjunto en el que todos estemos de acuerdo para avanzar. Y no llegar de manera unilateral y decir, en lo secretito, aquí está el plan de estudios, dar a conocer en el último momento la nueva escuela, y luego dar a conocer de sorpresa los nuevos libros de texto, y ahí les va, y tómenlos, agárrenlos, y pues no, así las cosas ya no operan en un país que cada vez está más necesitado de consensos y de participación social. Sí, bueno, la Ley General de Educación marca eso, lo que tú bien dices, ¿sí? Que los planes, que los libros deben ser sometidos a un programa piloto, deben ser consensuados con los diferentes sectores. Eso dice la ley, pero bueno, que no me llamen con que la ley es la ley, ya lo hemos dicho y lo escuchamos muchas veces continuamente. Entonces, sí, a ver, ese es el punto principal. Me parece que dentro de todo lo que estamos viviendo, sí, ese es el punto principal, que se violó la ley, se brincaron los procedimientos, no se respetaron como están establecidos, porque para eso es el poder consensar con los diferentes sectores los libros, los planes, y bueno, pues así están las cosas. En fin, está empezando el ciclo escolar, me parece que los 6 estados que no han empezado con la repartición de libros de texto, por lo menos 4 de ellos lo van a hacer en las siguientes horas, y me refiero a Aguascalientes, me refiero a Guanajuato, me refiero a Jalisco y a Querétaro, que estas entidades lo que hicieron fue, bueno, vamos a esperar la resolución legal. Sí, pero de los, ya lo decía el presidente en la mañana, son 26 estados que están repartiendo los libros, quedan 6, 2 que ya mencionaste, que es Coahuila y Chihuahua, que tienen un amparo que otorgó la Suprema Corte de Justicia, y que ellos tendrán que utilizar los libros del ciclo anterior, y seguramente en las próximas horas los otros 4 estados que ya mencioné seguramente empezarán a repartir los libros de texto gratuito que ya están en las bodegas y que, bueno, no se ha iniciado con esta repartición concretamente. Así es que veremos en las próximas horas que esto va a ceder. Las manifestaciones de ayer en diferentes entidades, a ver, Víctor, somos un país, yo digo que somos un país apático, ¿sí? Vemos las tragedias en la cara, tenemos las tragedias en la nariz, ¿sí? Y no participamos, ¿sí? El tema de algunos padres de familia, 50 en Zacatecas, por ejemplo, 300, algo así en Guanajuato, o 500, según me decía
Nacho Tapia, nuestro gerente de noticias en Mega Noticias. Sí, o sea, son manifestaciones muy pequeñas respecto al gran problema que pudiera representar. Pero la verdad es que los mexicanos no nos caracterizamos por involucrarnos directamente en estos temas. A ver, si por el tema de desaparecidos y homicidios y delincuencia no alzamos la voz, no nos manifestamos, la verdad es que es difícil que por otras cosas claro, sí, la gente se manifiesta. Es decir, tenemos no un nos manifestamos por los temas de apatía. corrupción, Raúl. También dices la inseguridad, también la corrupción. Tenemos gobernantes ladrones que a todas luces han saqueado y no somos capaces de exigir su renuncia y que los llamen a cuentas. Somos una sociedad que exige mucho pero que participa poco. Esa es la verdad. Tienes razón en ese concepto. Sí, somos muy activos en redes sociales, mucha opinión en redes sociales, gran participación, pero cuando se necesita ya la acción, la verdad es que no somos muy activos. Entonces, de eso también los gobernantes, las autoridades, lo saben y se agarran. Dices, a ver, no salen, sí, claro. Y en los eventos que sí va la gente, pues es por el lonche, es por la pensión, es porque les interesa ahora que terminaron los recorridos de las corcholatas y que vimos concentraciones muy importantes, pero ¿por qué va la gente? No va realmente porque quiera apoyar a Claudia Sheinbaum o porque quiera apoyar a Marcelo. La verdad es que hay una motivación extraordinaria a eso. No participamos, Víctor, y entonces eso lo saben las autoridades. Y una vergonzosa manipulación del ciudadano ignorante, esa es la realidad. ¿Quién se cree que un político va a aglutinar tantas personas en apoyo, Raúl? O sea, ¿quién va por simpatía genuina a aplaudir y a decir yo voy a apoyar? Serán unos mínimos incondicionales los que estén ahí. La gran mayoría en este pueblo, desgraciadamente, somos acarreados, somos jalados, que por el lonche, el incentivo del dinerito, el incentivo del... Eso habla del nivel de educación que tenemos y que aprovecha la clase política, que es de vergüenza eso que dices, Raúl. Bueno, pero perdón, Raúl, para terminar mi comentario también, no deja de ser motivo de alegría, de alegría y de gusto también, el retorno a clases de más de 24 niños y de más de 1.223.000 maestros. Tiene su, digamos, su mérito, porque finalmente, pues, es un avance en el país también, con todo y las broncas que tenemos. De acuerdo contigo, totalmente. Yo vi las caras alegres de muchos de los alumnos, sí, que regresan a clases. Ya no son 200 días, como antes era. Ahora son 190, ya lo reconoce la misma autoridad, 190 días de clases. En realidad son pocos los días de clase, pero, híjole, la verdad es que ojalá tuviéramos y fuéramos un pueblo mucho más educado, ¿sí? Para precisamente evitar esos abusos, para que también se acabe esta manipulación de la cual tú hacías referencia, porque entre mejor preparados estén las personas, más ilustradas, ¿sí? Más educadas, esto de alguna forma nos puede tener un mejor México, ¿sí? Lo esperamos, no perdamos la esperanza, ¿no? Sin embargo, claro que no, bueno, claro que no. Vamos de alguna forma celebrando este regreso a clases aquí en Mega Noticias. Así es, lo celebro contigo, Raúl, y bueno, no exento de crítica, pero finalmente hay que celebrar también. Gracias, Víctor, un saludo. Te mando un abrazo, Raúl. Muy buenas tardes.